días. Ahora vamos a hablar de la primera clase del contenido ya temático propiamente dicho. Y pues decidimos que debía ser de las proteínas, porque es la molécula más importante, una de las más, obviamente de las más importantes. ¿Por qué? Porque ella controla, las proteínas controlan procesos, sirven como estructuras, o sea, cumple funciones esenciales en el cuerpo humano. Tal es el caso, por ejemplo, de las enzimas digestivas, como la pepsina o las enzimas provenientes del páncreas, bueno, todas las enzimas en general del tracto gastrointestinal que ayudan a la absorción de los alimentos. Entonces ya verán qué tan importantes son estas proteínas. Las enzimas son proteínas y todas las enzimas son proteínas, excepto una riboenzima, hay un excepto, pero esa es la regla general. Ahora, también apoyan a la construcción y movimiento del músculo. Esto porque mayoritariamente las células que conforman el músculo esquelético o el liso, aprenderán la diferencia más adelante, son puentes de actina y miosina, que son simplemente, hay un elemento que se llama el sarcómero, que está compuesto principalmente por proteínas. Entonces, esto es lo que le da apoyo y movimiento también. ¿Por qué apoyo? Porque los tendones, los huesos están hechos de colágeno, que es una proteína también. El colágeno de la piel, de los músculos, de los tendones, de los huesos. Es diferente en cierta forma, pero hay diferentes tipos de colágeno. Pero todos cumplen una función pues estructural. Y es la proteína más abundante del cuerpo. Ahora también en cuanto a las inmunoglobulinas o los anticuerpos, es lo mismo. Cumple una función de cara al sistema inmune. Van a trabajar mucho esto durante el desarrollo de los cortes. La especificidad de un anticuerpo, porque un anticuerpo según un antígeno específico, se la dan las cadenas ligeras, las cadenas variables, que están hechas, toda la inmunoglobulina está hecha por proteínas. Entonces es supremamente importante. Ahora también la regulación de la expresión del ADN, porque el ADN es supremamente importante, pero necesita una regulación que la hacen las proteínas. Como por ejemplo, no solamente la regulación, también a nivel de la reparación del ADN, porque el ADN se daña, por así decirlo, se rompe a veces la doble hélice y hay proteínas que tienen que arreglarlo. También en cuanto a la ADN polimerasa, la helicasa, todas esas enzimas implicadas en la replicación del ADN son proteínas porque son enzimas. También mueven moléculas alrededor del cuerpo, por ejemplo la hemoglobina o la albúmina, la hemoglobina encargada de transportar el oxígeno y llevarla a los tejidos, y pues la albúmina transporta muchas cosas que no son solubles. En cuanto a las hormonas también, no solamente las hormonas son esteroideas, sino que también son peptídicas, por ejemplo la T3, la T4, la vasopresina, que es la misma hormona antidiurética. Sí, todos los péptidos encargados del sistema renina-angiotensina-aldosterona, todos son proteínas. Entonces, por esto es la importancia, y hay muchísimas cosas más. Ahora, pero bien, ¿qué son las proteínas entonces? Vemos que son muy importantes, pero ¿qué son? Entonces, las proteínas son polímeros, que por ser polímeros, pues son un agregado
un conjunto de monómeros. Y los monómeros, pues en el caso de las proteínas, son los aminoácidos. Es una analogía a el polímero es la pared y los monómeros son los ladrillos. Entonces, los ladrillos de las proteínas son los aminoácidos, que, bueno, se llaman aminoácidos precisamente porque tiene un grupo amino y un grupo carboxilo que, por las características que tiene, es polar, entonces es un ácido. De cierta forma es polar, entonces es un ácido. Entonces, todos los aminoácidos tienen esta estructura aquí, todos, excepto la cadena R. O sea, todos los aminoácidos tienen una cadena R, pero la cadena R es diferente. Es decir, y esto es importantísimo, la diferencia o las características del aminoácido, porque hay 20, las da la cadena R. Porque ustedes ven que dice ASN, GLI, todo esto son una nomenclatura de los aminoácidos. Entonces pueden ver que hay aminoácidos diferentes. Entonces, si todo esto es igual, pues ¿cómo son diferentes? Esto es gracias a la cadena R. Ese es el que le va a dar las características al aminoácido. Y esta es una imagen de una proyección en donde ya es un aminoácido específico, que es la fenilalanina. Y vemos aquí su grupo carboxilo, su grupo amino. Y aquí podemos ver la cadena R de este aminoácido, que es la fenilalanina, que es un anillo aromático. Entonces, por las características de este anillo, no me voy a quedar a explicar por qué. Si vieron química orgánica en 11, pues lo saben, son hidrofóbicos. Entonces, pues las características de este aminoácido va a ser hidrofóbico. Entonces, voy a hacer un pequeño aquí, una diapositiva flash, en donde, miren, hay incluso algunos, como la glicina, que tienen simplemente en la cadena R un hidrógeno, que es simplemente para completar el carbono, la tetravalencia del carbono. Ahora, o la alanina, que también es muy sencilla. Y vemos que acá está la fenilalanina, todos estos anillos aromáticos que son no polares, aromáticos. O por ejemplo, ya el aspartato, el glutamato, que son ácidos, que están cargados. Y bueno, aquí podemos ver que es la cadena R, mira que todos son iguales. La cadena R es la que da las características que son polar, apolar, aromático, alifático, etc. Ahora, estos aminoácidos se unen a través de un enlace peptídico. Eso es supremamente importante. Un aminoácido se une a otro a partir de un enlace peptídico que se forma a través del amino y el carboxilo. El amino de un aminoácido se une al carboxilo el otro y así. Se van juntando como bolitas, como un rosario. Y esta es la cadena polipeptídica. Ahora, como de una cadena polipeptídica que es lineal, pasamos a estructuras tridimensionales que cumplen funciones específicas. Y aquí hay otra oración. La estructura de una proteína es la que le confiere función a la misma. Y esta cadena polipeptídica necesita plegarse para convertirse en una proteína. Porque una proteína se llama propiamente proteína cuando la cadena polipeptídica se ha plegado y sufre unas modificaciones traduccionales. Y eso es lo que le confiere la función propiamente dicha. Y bueno, vemos que forman estructuras muy complejas que tienen una función determinada dependiendo de la estructura. Esta es la diapositiva flash. Ahora, en cuanto a las características y funciones, podemos ver que después del agua, las proteínas son la biomolécula o la molécula, creo que se mide así, la molécula o de las moléculas, macromoléculas, más abundante en el cuerpo humano y mamíferos en general. Está incluso antes que el RNA en abundancia. Entonces, vamos a ver qué es la estructura primaria, secundaria y terciaria en las siguientes diapositivas. Pero, ¿qué función tienen estas proteínas? O sea, ¿qué funciones tienen? Además de las que ya he mencionado, ya a nivel celular.
tiene implicaciones a nivel de señalización celular porque las células se conectan, hay una señalización entre las células, también un transporte afuera y adentro de la membrana, un transporte transmembrana, también una catálisis, que esto es propio, un vocablo propio de las enzimas, también funciona el movimiento, por ejemplo en la actina y la miosina, o la estructura, como tal el ejemplo de las queratinas, y este es el citoesqueleto en general. Y también puede estar la regulación, que esto es más a nivel de transcripción génica. Pues ahora, en cuanto a la estructura de una proteína, ya vimos la estructura primaria, que es simplemente los aminoácidos unidos entre sí mediante el enlace peptídico. Ahora, ¿cómo surge una estructura secundaria? Pues vemos esta línea, esta fila india de aminoácidos, se empieza a plegar y empieza a formar estas formas o estas, dependiendo pues, de las características de la cadena R de los aminoácidos. Entonces hay diferentes fuerzas. En cuanto al nivel secundario, las más abundantes, pues, o las más características son los enlaces de puentes de hidrógeno, que se forman entre un grupo O, un oxígeno y un hidrógeno. Por las fuerzas electrostáticas y por la nube electrónica que estos tienen, pues forman un puente de hidrógeno. Ya si no saben qué es, pues ahonden más en el tema. Y estos puentes de hidrógeno van por sus fuerzas electrostáticas plegando la proteína, plegando la cadena polipeptídica, para que ésta se enrolle, por así decirlo, sobre sí misma, o en las láminas beta, pues que tenga en esta estructura laminar. Ahora, ¿cómo se pasa de una estructura secundaria a una estructura terciaria? Pues vemos que es una combinación casi, en donde hay, bueno, en mayor o menor medida pues tendrán la combinación. Hay unas proteínas que tendrán más láminas beta, otras proteínas que tendrán más hélices alfa, pero particularmente lo más importante o más recalcable de una estructura terciaria en las proteínas son los puentes de disulfuro. Estos puentes que se forman entre los azufres, que es un enlace covalente supremamente fuerte, que es lo que le da, por así decirlo, los cimientos propiamente hechos a la proteína, a la cadena polipeptídica en paso a ser proteína. Entonces, hay algo importante aquí, y es que los enlaces disulfuro se pueden desnaturalizar y se pueden volver a hacer. Hay un compartimiento celular que es el encargado de donde se forman los puentes disulfuro, que es en el retículo endoplasmático rugoso. Pero los que sí no se pueden romper definitivamente son los enlaces peptídicos, ya que los únicos que lo pueden armar son los ribosomas. Entonces, pues, esa es una distinción bastante importante. Y ahora las estructuras cuaternarias pues son simples porque son un conjunto de proteínas terciarias juntas que se denominan pues las subunidades. Ahora, yo estoy en parar el video y pues leerán los diferentes tipos de enlaces, pero los más importantes son estos dos. Pasamos a la siguiente, en donde se ve de forma más concreta las hélices alfa y las láminas beta. Estas láminas beta tienden a ser tienden a formar agregados, o sea, tienden a ser muy poco solubles. Y la característica que tienen es, bueno, aparte de que dan lugar a una patología o están involucradas en una patología que es son las enfermedades priónicas, precisamente porque se tienden a agregar mucho en las neuronas, en las células del sistema nervioso, se empieza a agregar muchas proteínas de estas. En cuanto a las hélices alfa, ellas
lo característico y lo más importante aquí, que para lo que puse esta imagen grande, es para que se denote el puente de hidrógeno que se forma entre un aminoácido subyacente al otro, cómo se comunican entre sí. Creo que es como cada 2 vueltas y medio, cada 3 vueltas y media, que se une un aminoácido, mira, que se une el de arriba con el de abajo mediante un puente de hidrógeno. Y así es como se forman las hélices alfa. Como les repito nuevamente, los puentes de sulfuro son sumamente importantes y se forman entre residuos de cisteína, porque la cisteína tiene en su cadena lateral un grupo de azufre. Ahora, como les mencioné anteriormente, las proteínas pueden desnaturalizarse, ya sea por el calor, por el pH. Entonces, como la proteína pierde su estructura, entonces también pierde su función como consecuencia de esto. Entonces, pues esta proteína no es funcional. Desnaturalizada no. Esto es lo que hacemos, por ejemplo, en la yema de los huevos, que lo que se hace es desnaturalizar las proteínas de la clara. Eso como una consecuencia supremamente importante para que se interiorice el hecho de que la estructura es la que le da la función. Ahora, en cuanto a esta es un ejemplo de la insulina humana, y lo que quiero traer a colación es que aquí dice que los residuos de cisteína están ampliamente conservados, porque estos son los que le dan propiamente la estructura a la proteína. Entonces, pese a que aquí se haga la distinción entre la bovina y la humana, los residuos de cisteína son los que bueno, entre otras cosas, son los que se mantienen constantes, porque estos son los que dan los cimientos a la proteína. Entonces, si tú tienes una mutación, por ejemplo, que este aminoácido ya no es cisteína, sino fenilalanina, por ejemplo, entonces, pues tienes problemas porque tienen daño en la estructura de la proteína, y estos daños tienden a ser muy graves para la proteína, de tal forma que ya no es capaz de cumplir su función. Entonces, imagínate tú que no tengas la función correcta de la insulina. En cuanto a las demás funciones de las proteínas, porque son muchísimas, también están las enzimas, que el plegamiento de aquí, o sea, todo esto son un montón de aminoácidos unidos entre sí de tal forma que hay un complejo que le dicen de cerradura y llave, en donde el sustrato tiene que calzar con el sitio activo de la enzima o del sitio de anclaje del sustrato, en donde calzan. Y esto calza gracias a que la enzima tiene una configuración electrostática de tal forma que es afín al sustrato, y las enzimas son supremamente específicas. Una enzima solamente cataliza una reacción. Eso es una de las cosas que mayoritariamente se dicen, que son muy supremamente específicas. Entre otras cosas, estos son los receptores de tirosina quinasa. Y también son proteínas. Funcionan, y toda esta cascada de señalización intracelular que ustedes lo van a aprender en segundo o tercer corte está medida principalmente por proteínas. Entonces, básicamente todas las células son proteínas. Y todo eso es gracias al plegamiento. Las fuerzas electrostáticas de los aminoácidos, de las cadenas R, son los que les dan esa afinidad por unos u otros aminoácidos, y eso es lo que les direcciona el plegamiento. Siempre en cosas muy conservadas se tiende a siempre, por ejemplo, yo transcribo lo que tengo en el ADN y pues lo traduzco en una cadena polipeptídica, y siempre van a salir los mismos siempre y cuando pues lo transcriba lo mismo. Entonces, siempre las proteínas pues van a tener la misma estructura. Todas las moléculas de insulina pues van a tener esta misma estructura. Entonces, todas las moléculas de insulina pues se van a plegar de la misma manera. Lo único que quiero dar con respecto a esto es que es supremamente importante la estructura de una proteína, y que la forma en la que se pliega está condicionada por
los aminoácidos o la secuencia de aminoácidos que tiene, más bien la secuencia, porque no es lo mismo tener esto acá que esto acá, o sea, igual los tienes, pero de una forma diferente, entonces ya no te sirve, porque no puedes tener la cisteína acá, entonces no te sirve la estructura. Bueno, esto es una clase introductoria. Muchas gracias por la atención prestada. De igual forma vamos a seguir subiendo videos ya más detalle. Esta es una clase introductoria de encargar proteínas. Entonces, pues, muchas gracias.